Acoso textual, con el autor Raúl Vallejo. En el año 1999 aparece esa gran telenovela, que trata de nuevas condiciones en las que el hombre contemporáneo habita el mundo en estrecha vinculación con las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación. La coincidencia entre el tiempo de su publicación y la transición del siglo y del milenio deja de ser un dato irrelevante para convertirse en un punto de inflexión de nuestra narrativa. Se reconoce en Acoso textual una nueva forma de incorporar el realismo a la ficción literaria, un paradójicamente basada en la virtualidad y un intento experimental en la medida en que de un lado la novela busca nuevos espacios y sobre los cuales escribe de otros logros los cuales existen 5 elementos significativos en el relato de Vallejo. 1. El contexto, la identidad, el espacio, la soledad y la palabra. En torno a ello se articula este estudio que se propone aunar a las razones por las que Acoso textual es una novela que crea y aniquila un mundo alternativo que impugna al mundo real. Y es un siglo de lo contemporáneo que trata de nuevos contextos marcado por la tecnología. En dicha telenovela, la realidad se bifurca para crear espacios utópicos, desde los que el personaje enuncia su anhelo de unidad y certeza identitaria. Espacios heterotópicos que surgen de las redes de relaciones sociohabituales y que resultan ideales para el aparecimiento de esas múltiples identidades y espacios alotópicos que aluden a la imposibilidad de que la utopía suceda y que abocan al protagonista a una crisis identitaria que lo enfrentará con la liquidación de sus artificiales. Acoso textual edita una nueva forma en que el ser está y se siente solo a pesar de sus conexiones y de la comunicación con su comunidad de amigos virtuales. Y a pesar de sus ciberaventuras, por ello quizás, es decir, por el impacto del simulacro, el desencanto encuentra una manera más intensa de manifestarse. El tema de la soledad, tan frecuente en la escritura de Vallejo, es un constante en esta novela que crea espacios de encuentro a través de lo virtual, como una forma de evadir la condición solitaria del protagonista, una acción que sin embargo resulta fallida. A propósito de la soledad como condición humana, proponga un diálogo entre esta novela y el cuento de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, puesto que sus protagonistas, seres absolutamente solidarios, intentan fugar de la realidad a través de dos mecanismos diversos, el sueño y la palabra, para crear seres prójimos que acompañen su desalación. La palabra en el relato de Vallejo potencia su función y su significado desde su capacidad performativa
enuncia y crea un mundo alternativo desde el que se narra y se impugna aquellos referentes de la realidad del protagonista. Es así que se inventan, se construyen y desconstruyen identidades a condición de la levedad de que se otorgan la descorporalización y la desterritorialización. La ausencia de la palabra define la desconexión, el homicidio de sus identidades y el retorno a la realidad, o sea, a lo que es real. ¿Acaso como única alternativa de escape a su colapso existencial? Es así que acoso textual, invención y fin de un mundo, un siglo de lo contemporáneo, propone una mirada múltiple sobre este relato que cierra un ciclo y abre otra posibilidad de narrar aquellos motivos humanos constantes en la que la literatura, desde el contexto de un mundo designado por la soledad, la incertidumbre y la transitoriedad, que enfrentan al ser con la fragmentación de su identidad, como un ejercicio que antecede a su definición y que ratifica la negación de los simulacros, de la virtualidad tecnológica. Precisamente a través de su experimentación y vivencia. Como podemos decir que la contemporaneidad ha sido testigo de una última revolución, que es la tecnología digital, que ha provocado un cierto cambio en las escenas culturales del ser de nuestras épocas y ha promocionado al computador como el dispositivo de simulación que le permite al sujeto participar del ritual, prescindiendo transitoriamente de la materialidad y de ciertas categorías de la física, y ocasionado que el espacio real se torne intrascendente, que el tiempo se reduzca a la instantaneidad y que encuentren nuevas formas de ser narrados de esta experiencia. Surgen las comunidades virtuales cuyos miembros se relacionan entre sí y con el mundo a través de los simulacros de contactos, presencias y cercanías que no tienen lugar en la realidad. El ingreso al ciberespacio patrocina un nuevo imaginario con respecto al mundo y reformula el registro de las sensaciones a través de prácticas intuitivas que pertenecen al expediente de lo virtual y que son contactos que surgen en la contingencia de lo diverso y de lo fragmentario. Experiencias casi oníricas que sin embargo como la misma realidad. Pero igual de todas maneras corren
el riesgo de enfrentar procesos de devaluación. De esta cuenta, en el terreno del arte han debido aflorar nuevas sensibilidades como una respuesta estética a aquellos cambios que se sospechan, se sienten y se manifiestan. En la vida del hombre y de la mujer de este tiempo, en nuestra narrativa la novela Acoso textual de Raúl Vallejo Corral, como se los indiqué al principio, publicado en el año 1999, responde a esas nuevas condiciones del entorno y a sus implicaciones de la vida del ser humano, y sobre todo retoma la exploración en el inagotable tema de la soledad humana. Acoso textual. Esta entretenida novela narra y se narra de los dominios de una dimensión que resulta de la transacción entre la realidad real y la realidad virtual. Su escenografía se apropia del formato del correo electrónico y de sus efectos de virtualidad, en tanto la escritura, que emula el acto del habla, permite los encuentros, suspende provisionalmente el mundo real. ¿Y para qué suspende todo este mundo real? Es para crear otra alternativa que construye y desconstruye identidades y valida en el ejercicio impugnador, desde el cual el ser victimado por el acoso de las incertidumbres apostará por una certeza. Como manifestación de lo plural basada en la epístola electrónica, esta novela crea un espacio para la interlocución virtual que posee sus propias especificaciones, escrituras, presencias, microescrituras y nombres. Por supuesto, no nos podíamos olvidar de las microhistorias. A manera de fragmentos nos acercan una clave de la vida postmoderna que precisa la construcción de identidades en relación con la otredad, la gestión de los afectos no es nada consecuente con el gran relato de la felicidad eterna, la búsqueda del yo entre los otros que siguieron múltiples viajes que ya no mantienen un vínculo con un territorio, sino más bien con otros referentes que son definidos desde la ansiedad y desde la nostalgia. Por otro lado, que ensayan algunas metáforas inéditas que precisan del despojamiento del cuerpo para hacer posible el peregrinaje por el ciberespacio. La trayectoria circular de acoso textual explora el terreno vital de la existencia, la identidad y el encuentro con la alteridad, y a partir de ellos
teje una red de interrelaciones sociales descorporeizadas. El relato se cierra con una indagación en el tema de la muerte, simbolizado por el abandono del espacio virtual y la ratificación del cuerpo a manera de retorno. Entre otros temas, la novela plantea la movilidad a pesar del sedentarismo, desplazamientos a través de un espacio inédito, intangible y localizable, desterritorializado y hecho de contactos entre identidades que se enmascaran. Encuentros que no son aquellos del tipo cara a cara, ni entre conocidos, sino más bien esos otros entre extraños que emulan un descuentro excepcional. Que presiden de la presencia física para hacer y legitimizar travesías a través de múltiples identidades que se extinguen en la contradicción que es vida o muerte, en la cual el personaje apuesta su existencia y su pertenencia en el mundo real. Siguiendo de cerca estas premisas de acoso textual, es prácticamente la invención, un signo de lo contemporáneo. Plantea verificar su propuesta a través de 5 paradojas que coinciden con los capítulos de este trabajo y que revisan y definen aquellos signos fundamentales propuestos por la novela de nuestro autor Vallejo. El contexto, la identidad, el espacio, la soledad y la palabra. El primero, en la cuenta regresiva hacia el nuevo milenio, revisa las condiciones de la nueva época a propósito de la evolución tecnológica digital, sus implicaciones y las respuestas dadas por la literatura ecuatoriana. El segundo, que es el espacio, una coordenada entre lo real y lo virtual. Asume el espacio de la red como una manifestación de la fluidez postmoderna e intenta su definición desde conceptos de sujeto social que también tienen que ver con la experiencia de con lo urbano. El tercero, sobre el personaje, lo ambiguo de la identidad indaga en la identidad virtual y múltiple del protagonista y en el diálogo entre la incertidumbre y los procesos de simulación. Desterritorializado y descorporizado. El cuarto, que es la soledad, que podemos decir
que es un camino para los encuentros, oferta una lectura solidaria con las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. A propósito de que ambos relatos trabajan en los temas de la soledad, la fuga, la realidad y la construcción de seres prójimos, finalmente viajes en los ciberespacios y estaciones de páginas en blancos se detienen en la misma dimensión. La misma dimensión performativa de la palabra. En su potencial transformador es su oficio localizador y deslocalizador. A propósito de esas identidades que se construyen y se extinguen, cada uno de estas paradojas evidencia la experiencia de habitar un mundo transitorio, antiguo e incierto, hecho de máscaras y de fragmentos en el que lo sólido redita su desvanecimiento y la tecnología lo mediatiza, todo a través de simulacros indiferenciables de su matriz real. Dichas paradojas problematizan identidades, espacios y escrituras de este sentido a la palabra. Cuya performativa no le exime, sin embargo, del riesgo de sufrir el agotamiento de su poder comunicador, productor e instituyente. En fin, ¿qué podemos decir de esta exitosa novela? Que la vamos a recordar en qué año fue, que fue en 1999. Este acoso textual retrata las nuevas condiciones en las que el hombre contemporáneo habita el mundo en estrecha vinculación con las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación. Como se lo dijimos al principio, la novela incorpora la ficción literaria, un realismo paradójicamente basado en lo virtual. Actualiza el formato epistolar, adecuándolo a las nuevas posibilidades tecnológicas y comunicativas. Como se los dije y se los mencioné en el otro relato, tiene 5 elementos, que son el contexto, la identidad, el espacio, la soledad y por último teníamos la palabra, que son que articulan todo el libro de acoso textual, invención y un fin del mundo, un signo de lo contemporáneo. En efecto, la novela de Vallejo crea y aniquila un mundo alternativo que impugna al mundo real a través de la palabra y de su performativa, pero también es un signo de lo contemporáneo que crea nuevos espacios en entorno a la utopía, también a la heterotopía y la alotopía, desde los que se puedan narrar la construcción de identidades, una construcción de identidades.
su fragmentación y las soledades del ser asignados irremediablemente por la virtualidad. Este es acoso textual, prácticamente. Muy bien, como vemos aquí termina con su autor César Raúl Enrique Vallejo Corral, que nació el 28 de junio de 1959. Es un escritor y político ecuatoriano que nació en Manta, Ecuador. Sus estudios secundarios fue realizado por el Colegio Salesiano, que es Cristóbal Colón de Guayaquil. Se licenció en letras en la Universidad Católica de Guayaquil y obtuvo su maestría en artes en la Universidad de Maryland y con una beca de programación. También este gran actor fue ministro de Educación, Cultura y Deporte. Esto tuvo en el año 1991 y 1992 durante el gobierno presidido por Rodríguez Borjas Valles. En representación de la izquierda democrática, partido en el que militó hasta el 18 de agosto del 2008. Este autor también tiene una ocupación novelista, también es poeta, educador y también es político. En el 2013 recibió el premio Símbolos de Libertad. También ha hecho otras grandes obras, que es Máscaras para un concierto, Solo las palabras, Fiesta de Solidarios, entre otras.